Entonces, vamos a hacer un cierre de este primer módulo y vamos a poner en tensión y en discusión este concepto que decíamos es básico, es un concepto bisagra para poder pensar el arte contemporáneo. El concepto de vanguardia me refiero, ¿no? Y lo vamos a pensar a partir de dos autoras argentinas, Diana Weschler y Sandra de la Fuente, en sí este concepto, y vamos a retomar algunos elementos y lineamientos que proponía Peter Bürger. Peter Bürger escribe un texto que se llama Teoría de la Vanguardia, en donde propone en su tesis hablar de, podríamos decir, las vanguardias históricas, o sea, que se dan en un momento histórico único y repetible, que reúnen un conjunto de concepciones y de prácticas artísticas y que se consolidan en estas primeras décadas del siglo XX, fines del XIX, en especial primeras décadas del siglo XX. Y en especial tres movimientos que él rescata, el dadaísmo, el surrealismo y el futurismo. En general, si tuviéramos que pensar en características, uno diría, bueno, esta combinación que tiene lo que van a ser las vanguardias artísticas en una fusión entre el arte y la vida, en contra de la institución arte. Entonces, el problema va a ser cómo pensamos esa relación arte-vida y arte en contra de la institución arte en nuestro país, ¿no? En la historia de las artes en Argentina. Si uno piensa esta llegada de las vanguardias, en especial en lo que va a ser en las décadas del 20 y del 30, bueno, ¿qué estaba institucionalizado? Recién nos estábamos consolidando como país, había un fuerte nacionalismo en los distintos movimientos y había un gran interés por institucionalizar, más que por desinstitucionalizar. Hay que pensar que había una fuerte institucionalización y un fuerte academicismo en Europa. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué pasaba en Argentina? Algunas ejes o ideas que me interesa que les queden claros con respecto a lo que van a ser las vanguardias, ¿no? Entonces decíamos, hasta aproximadamente la década del 30, ahí yo les puse una imagen que pertenece al cubismo y que podríamos decir, una característica que tienen las vanguardias es que se manifiestan a partir de grupos que reaccionan en contra de la academia, en contra de una idea de un arte ligado a la representación y empieza a consolidarse una nueva narrativa que diríamos la narrativa de lo moderno, ¿no? Peter Bürger viene de la escuela de Frankfurt y cuando él propone que se va a observar una tendencia a la autonomía del arte moderno con relación a la praxis social. Es decir, hay una tendencia a que el artista empiece a dejar de estar al servicio de algo extra artístico, ¿no? Es decir, que el artista empiece a buscar su propio estilo, empiece a desarrollar su propia sintaxis y no sea la obra un medio para. En este caso, y como ya hemos visto algunas presentaciones de una de las vanguardias que destaca Bürger, quizás se destaca por esta concepción de lo performático que va a tener grandes incidencias en movimientos posteriores, que algunos han llamado neovanguardia, que Bürger, bueno, se opone, allí va a haber una puesta en discusión. Pero
sí nos interesa esta puesta en discusión con respecto a la categoría de obra de arte, ¿no? Es decir, la obra de arte, la concepción de obra de arte deja de tener una ligazón con esa confección artesanal, con la hechura, con el saber hacer, ¿no? Que todavía en el imaginario social está, ¿no? Es decir, cuando alguien hace algo, qué sé yo, un plato de cocina, ahora que todos estamos cocinando, cuando alguien prepara una comida muy bien, con mucho detalle y demás, se le dice, hiciste una obra de arte, por esta... en ese sentido tendría que ver con una ligazón a la obra, podríamos decir, más basariana o a un paradigma más clásico. En cambio, desde este quiebre de las vanguardias, ya la obra de arte no se vincula con el hacer como una confección artesanal, sino más bien con un pensar, con una conceptualización, con un señalamiento de un objeto. En el caso de los ready-made pueden observar. O sea, el artista elabora conceptualmente una idea. Y ahí aparece esto que ustedes observaban y que lo reconoce el texto de Subirats, esta idea del shock, ¿no? ¿Por qué? Porque el espectador ya no se puede quedar en esa idea contemplativa, en términos de lo pintoresco y lo sublime, sino que se genera ese shock porque el espectador no puede reconocer, se siente provocado y generalmente se apelan a otros sentidos, se apela a otra actividad, a otra acción, a otro tipo de recepción.